Saludos a todas y todas quienes nos estén viendo en este momento. En esta oportunidad me encuentro con Gloria Albitres y con ella vamos a conversar un poco acerca de su poemario Canción y vuelo de Santosa. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Qué gusto encontrarnos en esta conversación. Bacán. Voy a leer un poco tu biodata y luego pasamos a algunos aspectos sobre tu obra en general. Gloria Albitres Aliaga, Lima, 1992, bachiller en periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, comunicadora social, escritora y poeta. Poemas suyos han sido publicados en la antología de poetas Mujeres de la revista Ínsula Barataria, Lima 2017, y en la antología Liberoamericanas, 140 poetas contemporáneas de la editorial Liberoamérica, España 2018. Ha sido coordinadora de la Feria Alternativa del Libro Antifil. Sus trabajos periodísticos versan sobre temas de memoria, ambiente y feminismo. También, por supuesto, eres estudiante en el programa de maestría de la Universidad Católica. Un poco quería empezar la entrevista preguntándote sobre algunos aspectos iniciales respecto a tu producción poética. Digamos, entiendo que estudiaste periodismo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y básicamente quería preguntarte si antes de este poemario del cual vamos a conversar, quería saber si quizás tenías alguna publicación previa o en todo caso, cuál había sido tu primer acercamiento a la producción de la poesía o en todo caso, por qué elegir este género en particular y quizás no de repente cuentos o novelas o teatro, por ejemplo. No es el primer libro que publico en principio, ¿no? No, de hecho no he publicado tampoco plaquetas o como previos que son o libros cartoneros que normalmente se hace a veces previo a una publicación más grande. En ese sentido yo siempre he sido como muy cuidadosa con la publicación porque pensaba que necesitaba un proceso de edición y un proceso de construcción del libro en sí. Yo vengo de un padre que ha sido jefe de imprenta muchos años y ha estado relacionada al libro desde pequeña por ese lado, ¿no? Más desde la producción del libro como objeto. Y he apreciado siempre que el libro sea un producto completo, ¿no? Me gusta que sea un libro que se pueda ver, que se pueda tocar, que sea estéticamente bien hecho. Entonces, me daba un poco de temor publicar de primeras una plaqueta más artesanal, que yo aprecio mucho también el trabajo artesanal y autopublicado, la autopublicación, pero no quería que eso fuera como el estilo, no sé. Entonces, y por eso es que este es el primer libro que publico. Antes he hecho más publicaciones en revistas, como lo que mencionaste, y también hay otras revistas, ¿no? Universitarias, una revista incluso escolar de Trujillo, que una vez solicitaron poemas de mujeres jóvenes y lo publicaron ahí algunos poemas. Y así ha sido más en recopilaciones o antologías, o por el 8M, en alguna antología también de mujeres poetas, que salió en una plaqueta, me acuerdo, 2016, en Marco Ni Una Menos, pero fuera de eso no. ¿Y por qué poesía? Porque yo vengo del periodismo y en el mundo de la prensa, los textos yo siento que son muy establecidos. Incluso el marco de la crónica, a pesar de que es un poco más libre, tiene sus marcos conceptuales bastante claros, ¿no? Y además es difícil porque estás trabajando en torno a hechos, es una realidad que no te pertenece, ¿no? No le pertenece al autor. Entonces, siempre me sentía como un poco, no sé si limitas la palabra, sino un poco como rígida en este espacio. A pesar de que me gusta mucho y trabajo en el medio, haciendo reportajes sobre todo, sentía eso, ¿no? Y a mí me ha gustado siempre la poesía desde más joven, no sé, desde adolescente, siempre me ha gustado mucho. Y en la universidad teníamos un colectivo de poesía en la Ruiz. O sea,
con 18 por ahí teníamos un grupo y algunos de ellos han publicado poesía, han hecho sus colectivos, otros han ido hacia otras artes, son abandonados finalmente, pero es lo que ha pasado, ¿no? Y yo siento que también es por eso que me incliné, ¿no? Porque hubo un grupo en el que aprendí y en el que he ido aprendiendo, ¿no? Es un aprendizaje continuo, entonces eso ha ido creciendo así. Y luego me relacioné con otros escritores, también poetas, en la Antifil, como grupo alternativo, y ahí se han ido entrelazando y nutriendo lecturas, ¿no? Me gustaría hacer cuento más adelante, definitivamente, pero no me he sentido todavía lista, ¿no? Creo que la poesía ha sido un espacio en el que me he sentido más cómoda. Eso es lo que te diría. Perfecto, Gloria. En todo caso, bueno, un poco la pregunta iba por ahí, no tanto si ya tenías, digamos, algún libro publicado, sino si tenías alguna publicación de por sí. Y en todo caso, sí ha sido ese el caso. Pero ya para adentrarnos en el poemario que nos compete, quería preguntarte, quizás a modo general, un poco por los paratextos a los cuales este poemario recurre. Por ejemplo, en principio tenemos que en la portada se ilustra esta flor amarilla. También tenemos que, bueno, a grandes rasgos vamos a conversar sobre esto más adelante, pero digamos, cada una digamos, este poemario se compone de tres partes distintas, pero cada una de estas partes también alude a un fragmento de una letra de canción en particular, y también tenemos que en digamos, al final de cada una de las partes se ilustra, tenemos una pequeña ilustración. Entonces, un poco quería preguntarte por la significancia, tanto quizás de esta flor amarilla, como de estos fragmentos de canciones, como de las ilustraciones al final de cada una de estas partes. Sí, te decía hace un rato que es la primera vez que me preguntan por estos paratextos. Creo que siempre hemos ido muy directo al tema y menos ha pesado lo que tenía alrededor. La portada la hizo una ilustradora de Bellas Artes que se llama Lucero Guamaní. Ella también es de origen migrante, es de Comas, yo soy de Comas. Y para nosotros fue un proceso de construcción porque el, yo no quería una portada que se hubiera tomado de alguna pintura ya hecha, ¿no? O de alguna ilustración per se que ya estaba, que fuera ajena al libro, sino que lo pensaba más bien como un conjunto y pensaba que la portada tenía que tomar elementos de los poemas o de los textos interiores para que puedan dialogar de alguna forma, ¿no? Para que pueda tener como un conjunto más armónico. Y cuando pensaba en eso, yo, o sea, como vengo de la palabra y no de la imagen, los artistas plásticos son los que más indicados para ver, para saber cómo se puede ver una portada. El, estaba conflictuada porque no sabía cómo se ve un libro de poesía, ¿no? Esa era la pregunta que me hacía, cómo se ve en una portada, cómo, qué es lo primero que ves cuando ves un libro de poesía o te da a entender que es un libro de poesía, o te habla del libro de sus partes, no sé, de sus palabras. Y creo que Lucero me ayudó mucho porque ella leyó el libro, propuso algunos bocetos, algunos no dialogaban con el tema o teníamos como varias diferencias en lo que queríamos hacer con la portada, pero finalmente terminó saliendo este producto, ¿no? Y si me preguntaras, bueno, a mí me gusta en verdad que la gente vea lo que quiere ver en la imagen, ¿no? Porque es una ilustración que ella lo ha hecho para el libro, ¿no? Es como una pintura, entonces tiene un grado de comprensión que cada uno puede aprender. Y a mí me han dicho de todo, ¿no? Que han visto bueno, evidentemente es una flor, pero también han visto rostros, han visto un útero, hasta en las otras flores de los costados, no sé, me han dicho, es la flor espantosa, no sé, así, me han dado mil interpretaciones. Lo que yo sí diría es que es una retama, ¿no? Es una retama la flor que protagoniza.
y que dialoga mucho, creo yo, con la tradición andina del libro, ¿no? De la tradición andina, además del centro y del sur, donde la retama es una planta muy importante, no solamente paisajísticamente, sino también en la tradición, en las narraciones, en las historias, en el uso, porque también a veces que se usa como adorno, pero también se usa para barrer incluso con sus tallos, no sé. Entonces la retama es una flor muy poderosa en ese sentido, ¿no? Y esa es la que está ahí, es una retama. Algunos piensan que es no sé, una orquídea. Bueno, la retama se parece a la orquídea hasta cierto punto, ¿no? No es tan delicada como la orquídea, pero se parecen cuando la ves en la foto. Entonces sí, sí tiene, y hay partes en el libro que va a aparecer la retama, ¿no? Va a aparecer en algunos como palabras o como color, porque es en amarillo, no sé, o las tardes, ¿no? Entonces sí, sí aparece en ciertos puntos. Y bueno, eso diría. Ah, y me preguntabas de las ilustraciones. Las ilustraciones interiores también las hizo Lucero, porque otra vez me parecía que el libro podía estar completo también con una secuencia de imágenes, ¿no? No quería que fuera algo muy grande ni tampoco colorido. Pensaba en más bien estos trazos como de lápiz que a veces acompañan los dibujos cuando, o las palabras cuando estás pensando. Y por eso tiene ese estilo, ¿no? De, como si fuera de trazo o si fuera hecho a carboncillo. Y sí, yo creo que marcan un poco las distintas etapas del libro, incluso temporalmente, porque las canciones señalan un tiempo en el que estas canciones fueron conocidas, ¿no? 1960, los 80, bueno, el 2019, 18, no sé, el 90, por ejemplo, el caso Rosy Ward, y finalmente 2019. Aquí está. Entonces, creo que me parecía que podían darle también un sentido más completo a los tiempos a los que acompañan los textos del poemario, ¿no? Porque son épocas, son tres épocas distintas, incluso cronológicamente, ¿no? Entonces, estas canciones un poco que le dan el marco, el contexto a esos personajes que están inmersos un poco en esos tiempos. Y bueno, eso es. Sí. Muy bien, sí, en verdad, bueno, yo personalmente tenía mucha curiosidad por estos paratextos porque de todas formas sí nos indican mucho respecto del mensaje o la multiplicidad de mensajes que el libro podría transmitir. Un poco también de modo general y siguiendo un poco la estructura del poemario, tenemos que este se divide en tres partes, ¿no? Una primera parte se llama Soncollay, la segunda parte es El primer hogar y la tercera parte es una habitación temporal. Me parece que también cada una de estas partes podría aludir a un aspecto bastante íntimo de la voz poética, como puede ser, por ejemplo, bueno, me corregirá si me equivoco, pero me pareció que de repente la primera parte podría aludir a una figura como una abuela, por ejemplo, segunda parte quizás a las figuras paternas, y la tercera parte podría aludir más a la voz poética de por sí. Entonces, a mí me pareció que quizás estas tres partes en conjunto podrían configurar una atmósfera bastante íntima, que me parece, bueno, un poco con lo que nos has comentado respecto de tus motivaciones para escribir el poemario o la significancia de los paratextos podría complementarse muy bien. También yo tenía una pregunta con respecto, bueno, en forma muy general también, a la relación que podría haber entre estas tres partes, que digamos en mi lectura podrían ser muy íntimas y construyen un universo de intimidad, con esta última parte, que es el monólogo de Santosa, que digamos, se estructura también como una especie de testimonio, pero también como un discurso otro, digamos, un poco me parece que la voz poética da un paso al costado y se le da la voz a Santosa para que hable.
Entonces, yo quería preguntarte, digamos, ¿cuál podría ser la relación que hay entre estas tres partes que, digamos, podrían configurar una atmósfera muy íntima con esta última parte que le da voz a un sujeto u otro, o en este caso a Santos? No te entendí bien. Es como, ¿cuál es la relación de estas tres partes con esta última? Ujú, sí, eso es. Ujú. Monólogo es algo que se añadió, de hecho, eh, al final, en la publicación. Esta tiene dos ediciones, no parece, pero el libro tiene una edición digital que salió de versión libre, descargable, con Alastor Editores en el momento más álgido de la pandemia, casi el año pasado, febrero del 2021, uno de los momentos más complicados, después de la crisis política incluso, en una serie de libros que eran para descargar, de libros poemarios. Entonces, en formato de ebook, ¿no? Un poco incursionando en eso. Y en julio o agosto es que sale la impresión del libro físico, y allí es que se añade este último monólogo, ¿no? En la versión digital que está online no está el monólogo de Santos, porque surge un poco de una discusión en clase que tenía con una profesora, de hecho, de la católica, que estuvimos revisando el tema de memoria, y también estuvimos viendo un poco sobre, bueno, memoria, conflicto, no sé, estuvimos revisando. Y, y yo pasé por un conflicto un poco del tema porque eh, sentía que le hacía falta una voz propia a la propia Santosa de mi libro, ¿no? A esta representación que encarna la abuela, no sé, en el recorrido. Entonces me pasé como muchos días pensándolo y finalmente le pedí al editor, a Julio Isla, que se añada este monólogo al cierre, ¿no? Que incluso yo pensaba ponerlo como después de un ojo en blanco, o sea, como, y después del, y me dijo, ya, vamos a ordenarlo, pero va a entrar hacia el final, ¿no? Como no, casi no parte de la estructura. Y sí, o sea, para mí es como pensar en cómo la protagonista del libro, Santosa, hubiera recibido el libro, ¿no? Es como una lectura simulada, no sé, ella no está viva, ha fallecido hace ya 7 años, pero es pensar en cómo lo hubiera pensado estos textos, no sé, ¿no? Si le hubiera gustado, no le hubiera gustado, si le hubiera dado una reflexión, si hubiera llamado la atención a mí o al resto, al lector, no sé. Entonces, es un poco ese ensayo de repensar esta lectura un poco más allá. Y como se añade más después que el libro ha estado terminado, creo que por eso es más narrativo y también tiene como una voz más de distancia, ¿no? No parece la voz poética que recorre el libro. Entonces, sí, eso es lo que podría comentar sobre este último texto. Sí. Perfecto. Sí, bueno, de hecho es bastante significativo, digamos, tanto las diferencias que pueden haber entre una edición y otra. Y en el caso específico de Santosa, digamos, bueno, vemos que este personaje tiene una importancia significativa a lo largo de todo el poemario. Me parece que este personaje se puede desarrollar más en la primera parte, titulada Son Koyai, y un poco quería preguntarte sobre la relación entre este personaje y quizás un poco la crítica a la religión y al mundo letrado que el poema de hecho está haciendo. Porque, digamos, me parece que es muy palpable que sí se establece una distancia respecto del mundo letrado, respecto de, digamos, todo lo que tiene que ver con el mundo letrado, y también vinculado al mundo letrado también podría estar, digamos, la religión, o al menos quizás alguna actitud respecto de la religión. Sin embargo, me parece que quizás el nombre de Santosa podría estar vinculado a el Día de Todos los Santos. Me parece que en uno de esos poemas se hace esta vinculación.
Entonces, un poco quería preguntarte por el nombre de Santosa, si efectivamente está vinculado a el Día de Todos los Santos y qué relación habría entre este vínculo con esta crítica que se hace respecto al mundo letrado y la religión. Eso sí, eso fue como, es complicado diseccionar el propio texto de uno. Cuando me ha pasado que he leído algún análisis y he sentido que han leído, no sé, mis problemas propios, pero creo que lo que mencionas con respecto a Santosa es curioso, porque el nombre real de mi abuela es Santosa, se toma del nombre, de hecho también Julio en la edición me propuso que fuera el título del libro, porque al principio no se había pensado como el título en sí. Y me han pasado muchas cosas curiosas alrededor de eso, porque luego encontré una pintura de Sabogal en el Mali con el nombre de Santusa, que además es el retrato de una mujer, probablemente una mujer huanca, mestiza, ¿no? Y que tiene como toda la indumentaria del tiempo. Es una pintura indigenista, pero no dice más, no hay más referencias, pero lo encontré. Y por eso un amigo que es curador de arte también cuando vio el libro me dijo, te confundiste, le pusiste Santosa y no Santusa, porque el nombre es Santusa. Y me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué Santusa? Y es que en principio este nombre es muy común también en zonas andinas de comunidades del centro, ¿no? Yo tengo todavía una tía que se llama Santosa, que vive en Chupaca, y era la abuela, y hay muchas otras con este nombre también, eh, que además se tomaba de los calendarios de religiosos, ¿no? De los nombres que se ponían a veces, que habían ahí Cristóbal, porque era el día de San Cristóbal, no sé, entonces la madre decidía ponerle ese nombre a sus hijos, y en muchas comunidades ha sucedido eso, ¿no? Por eso hay estos nombres muy religiosos en muchas zonas andinas. Entonces, evidentemente es un nombre religioso y bueno, la conexión con el Día de Todos los Santos, yo creo que lo pienso más desde la ofrenda, ¿no? Porque si bien es cierto, es la abuela, la ausencia, pero también es un personaje, el, el Día de Todos los Santos sí está presente porque es un punto, es una fecha en el año en el que los difuntos de alguna manera están presentes dentro de la familia, ¿no? Vuelven a la casa de las familias que les ponen sus ofrendas. Entonces, es una presencia constante, ¿no? Y bueno, Santosa también se construye como una presencia constante, ¿no? No se va o no se ha ido totalmente, ¿no? Es una presencia que acompaña, entonces, poco tiene esta dinámica, me parece. Y sí se menciona, ¿no? En el primer poemario que habla del Día de Todos los Santos. Por ahí también hay otras menciones, pero sí. Muy bien. Eh, bueno, un poco para ir avanzando con el poemario, bueno, ciertamente el poemario tiene muchísimas referencias, sería bastante interesante detenernos en cada una de ellas, pero solo para ir avanzando con el poemario, quería ya introducirme a la segunda parte, titulada El primer hogar, donde de repente me parece que a su vez en esta parte se pueden identificar otras dos partes. Quizás una parte que aluda a la figura paterna y otra que aluda a la figura materna. Ciertamente hay una diferencia entre estas dos figuras. En principio, bueno, me parece que en esta segunda parte, cuando se aluda a la figura del padre, digamos, sí se establece una distancia entre esta figura y la voz poética, digamos, se le recrimina mucho bueno, las carencias que esta figura tiene, y también me parece que hay una renuencia a identificarse también con esta figura. Y un poco querías saber si quizás podrías comentar un poco sobre esto, porque digamos, si bien es bastante patente la distancia que se establece con el padre, también está ese temor de quizás yo pueda tener algo en común con él. No sé si quizás podrías
comentar algo al respecto. Con esta segunda parte es curioso porque casi nunca leo los poemas de la segunda parte del padre, más he leído las primeras, de cuando me invitan a algún recital, la primera y la última. Y sí, yo creo que lo que pasa es que todos tenemos un poco eso, ¿no? Por lo menos es un primer libro también, entonces siempre hay un intento de matar al padre, ¿no? O sea, el padre como occidente, como tradición, a lo previo, lo aprendido, como lo que se te ha dado, se te ha sido dado desde la tradición. Entonces, yo también he visto después esta intención en otras poetas contemporáneas, eh, de esta distancia, ¿no? De marcar justamente con el padre, porque, bueno, también desde el feminismo es un poco el patriarcado, es un poco lo que nos ha dado este orden de lo femenino. Entonces, sí, sí hay esta distancia, ¿no? Pero también creo que es porque hay como una fusión mucho más grande y se van y esta distancia con el padre lo va a marcar con la madre y la abuela, ¿no? Hay una línea generacional que se traza y que evidentemente va marcando distancia con lo masculino, ¿no? Entonces sí, o sea, yo sí creo que eso sí intencional, ¿no? Es una voz poética que se anuncia desde lo femenino de manera muy posicionado, ¿no? Sí, en verdad también es bastante interesante un poco como en esta segunda parte, esta especie de segunda parte que está dentro de esta segunda parte, en la cual se alude a la figura materna. A mí me pareció, bueno, corregirá si me equivoco, pero me pareció que quizás en un primer momento esta figura materna, Agustina, podría también estar estableciendo una distancia con la abuela, pero al mismo tiempo la voz poética busca identificarse con, digamos, un poco la fortaleza de la madre, de esta figura que se encarga de la labor que no fue asumida por el padre. Entonces, un poco, y también quizás este tema de la identidad también se podría encontrar un poco más adelante en la tercera parte. Entonces, no sé si quizás se podrían establecer esas correspondencias un poco entre la voz poética que busca distanciarse del padre y también, digamos, teme identificarse con él. Y quizás en el caso de Agustina, como quizás de repente, bueno, al menos me corregirá si me equivoco, pero quizás esta figura de Agustina un poco que se quiere distanciar, o en algún momento se quiso distanciar de la figura de la abuela, pero al mismo tiempo la voz poética busca identificarse con Agustina. Es como un juego de identidades. Sí, ¿no? Yo también pensaba que lo que pasa es que el tema identitario es muy complejo, ¿no? También para entendernos a quienes somos como hijos de migrantes de segunda, tercera generación. O sea, ya lo leía, me entendía un poco más cuando leía, por ejemplo, a Cornejo Polar, analizando un cómico ambulante en algún texto por ahí, que es fluctuante, ¿no? A veces el migrante en la ciudad se asume limeño, otras veces se asume andino, otras veces se asume cholo, en algún momento no se asume nada de eso y marca distancia e incluso rasea al otro que es andino, entonces es como una identidad muy fluctuante en el sentido de que no hay una sola pertenencia, ¿no? Y en las ciudades pasa eso, ¿no? Son identidades muy fluctuantes. Y yo creo que sí hay un poco de eso, ¿no? De cuál es la línea identitaria con la que finalmente se define, o si no hay una definición, o si al final todo lo que hay es una indefinición completa y solamente una problematización de esto que es identidad, ¿no? De esto que llamamos identidad. Porque, no sé, ahí no sé si está como muy explícito, pero el padre está más relacionado al norte, ¿no? A la zona costera, incluso el Nalam, ¿no? El Moche,
la costa como tal, ¿no? Y la madre y la abuela son como una línea mucho más andina, entonces sí hay un conflicto de no saber qué se es al final, ¿no? Con todo esto. O si estamos deshaciendo nuestra identidad también. Sí, bueno, en todo caso, ciertamente la identidad es algo que se construye, algo de lo cual se toma partido. Y me parece que quizás un poco esa posición podría ejemplificarse mejor ya en la tercera parte del poemario, titulada, ¿dónde está? Una habitación temporal, donde, digamos, me parece que la voz poética ya tiene una identificación con la figura paterna, ¿no? Y en la cual también me parece que ya es bastante explícita quizás una línea o una postura política bien específica como puede ser el feminismo, ¿no? También, bueno, no nos hemos detenido mucho en esto, pero en esta parte en particular también, al igual que las demás partes, está encabezada por una canción en particular. Es una canción de Anita Tijoux, que me parece que es Cacerolazo de Anita Tijoux, ¿no? Del 2019, que también podría dar o podría anticipar quizás esta postura política, ¿no? Al respecto, digamos, no sé si quizás, bueno, digamos, el feminismo tiene distintas vertientes, no existe un feminismo, existen varios feminismos. No sé si quizás podrías comentarnos si en esos poemas se asume quizás una línea del feminismo en específico o eso no forma parte de los poemas. Ahí sí no sabría decirte, ¿no? Porque es cierto que, bueno, hay muchas referencias al feminismo, claramente, no solamente por la canción, sino por Simone de Beauvoir, eh, y bueno, hay por ahí otras también, eh, pero no sé, yo creo que no entra mucho a debate qué tipo de feminismo, porque también son cuestiones en construcción, ¿no? O sea, no hay, bueno, hay muchas líneas de feminismo definitivamente en Perú, en Lima, que se están construyendo y que se están debatiendo en este momento, pero creo que lo que se asume más es la problematización más que una respuesta. Bueno, sí hay, yo sí siento también, ahora volviéndolo a leer, que bueno, sí hay una toma de postura un poco más clara, que bueno, la menciona Sol Siret que aparece, eh, porque también es el tiempo, ¿no? Es el 2019. El 2019, bueno, Chile estaba en estas protestas, ya que venían de antes. Pero bueno, en Lima también veníamos de una convulsión por lo que fue el Ni Una Menos desde el 2016, sí, 2016 en adelante. Eh, y bueno, a diferencia de, de la abuela, la madre, no sé, de las anteriores partes, es los inicios ya desde el 2016 en adelante, 2019, 20, son épocas de posturas mucho más definidas entre las mujeres, ¿no? Hay como una definición generacional incluso con respecto a ciertos temas de violencia, de patriarcado. En la academia también ya hay mayores tomas de posturas y movimientos al respecto. Entonces, eh, yo creo que no se puede hablar de este tiempo sin una postura en ese sentido, ¿no? Porque ya es una marca casi generacional. Sí, bueno, efectivamente, un poco la pregunta no iba tanto, digamos, si bueno, lo había planteado de esta forma, si se asumía una postura en específico del feminismo, pero me parece que al menos por los temas que se tocan en esta parte, de todas formas, sí, el feminismo no es un aspecto que se pueda dejar de lado, ¿no? Tenemos aspectos como, por ejemplo, el tema de la sororidad, por ejemplo, o la relación entre la voz poética y el cuerpo, o también, digamos, este poema en el cual el personaje de Santosa establece una especie de diálogo con Simone de Beauvoir, en el cual a pesar de sus diferencias, digamos, pueden llegar a entenderse de alguna forma. También un poco me pareció que en uno de estos poemas, titulado
las palabras se confunden, digamos, a veces se puede, no sé si quizás puede ir por ahí, pero me pareció que el poema trataba de expresar quizás un poco los límites que tiene el lenguaje en su capacidad expresiva con respecto a las emociones. A veces las emociones nos pueden, nos pueden embargar y el lenguaje o el mundo letrado simplemente no está preparado para ello. Y también, nuevamente, me pareció que, al menos en este poema titulado Reflectante ante el abismo, tenemos nuevamente este tema, el tema de la identidad, como el tema de la identidad podría ser un asunto complicado. En todo caso, Gloria, me parece que digamos, el poemario en su conjunto es sumamente complejo y por ello es sumamente interesante. Tiene una serie de referencias, una serie de interconexiones entre esas referencias de las cuales uno podría ciertamente podría pasarse la vida tratando de desentrañar algún significado, pero parece que eso depende de cada uno. Pero en todo caso quería preguntarte ya un poco para terminar, si quizás tú esperarías de los y las lectoras, o en todo caso, ¿cómo te gustaría que los y las lectoras pudieran recibir este poemario? Si quizás privilegias alguna perspectiva en particular o si eso lo dejas a criterio de cada quien. Mm, No, bueno, yo sí prefiero dejarlo a criterio, ¿no? Es creo que parte de los libros y pasa con la poesía, con la narrativa, con el ensayo, poco menos. Pero sí, sí prefiero como dejarlo un poco abierto, ¿no? Me gusta escuchar siempre algún comentario o algo que no lo haya pensado mucho, y los nuevos enfoques que se le pueda dar, ¿no? Y además yo sí creo que ya un poco cuando el libro ha sido terminado y impreso y ya está publicado, ofrecido a los lectores, un poco que ya no es tanto el autor, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Me escribieron pensando que yo era una autora de Chupaca o de Huancayo, ¿no? Querían incluirme en una lista, no sé, de estas que hacen, y yo les dije, no, yo nací en Lima, ¿no? Entonces fue curioso porque la recepción fue distinta, ¿no? Yo ahí pensé, seguramente han leído a Santosa, no me han leído a mí, han leído a la voz más andina del libro y mucho más cargada de las figuras de la zona del Valle del Mantaro. Y creo que eso puede eventualmente suceder. Entonces, eso es interesante que pase con los libros al final, ¿no? Que se relean, que se construyan, que se descifren y que también se apropien de ellos, ¿no? Sí. Sí, ciertamente. En todo caso, ya para terminar, ahora sí, ya nos habías comentado un poco sobre ello, pero quería preguntarte si quizás tienes algún proyecto para más adelante, si estás ya trabajando en ello. Sí, he estado con un par de cositas, estos últimos, bueno, desde el año pasado, porque este libro se terminó en verdad del 2020, pero por la coyuntura y los problemas no salió hasta el 2021. Incluso ya lo teníamos casi desde inicio del 2020. Bueno, así ha sido su proceso. He estado ahora estoy trabajando un poco más, otro poemario que lo he estado pensando más desde la temática que veo desde el periodismo. No sé si se puede mezclar, no sé si se puede, si no se puede, pero desde lo ambiental, la problemática ambiental tan grande que tenemos y la poesía, no sé qué va a salir, ahí lo estoy todavía dando vueltas. Porque trabajo en eso y todos los días estoy viendo el tema y no he encontrado como los espacios para poder escribir, entonces en algún punto creo que todo se mezcló y ha surgido este proyecto. Y aparte con una amiga ilustradora también estamos haciendo unos perfiles de mujeres defensoras ambientales, eh, pero que estaba como un poco más eh, guiado, está planteado para adolescentes, entre
14, 16 o tal vez 12, 13, ¿no? Se lo estamos definiendo, pero un poco en eso estamos trabajando. Eso es un poco más narrativo y tiene que ver más con perfiles, ¿no? Con personas reales, ya no tanto personajes o poesía abstracta, sino un poco más concreto, pero estamos embarcadas en ese proyecto, ¿no? Yo estoy contenta porque igual después de esta experiencia, que en verdad me ha ido bastante bien, estoy agradecida con los comentarios que he recibido, pero también las lecturas, ¿no? Las críticas, con todo. He despertado un poco ese ánimo por seguir haciendo el libro, ¿no? Me ha gustado la experiencia, sé que toma su tiempo y cuesta trabajo, pero tengo ese ímpetu de seguir creando, ¿no? Y creo que parte de estar en la maestría es un poco en ese aprendizaje de entender otros libros y otros procesos, ¿no? No me fui a la maestría de escritura creativa, sino a la de literatura, porque quería entrarle un poco a la lectura de los libros. Sentía que me faltaba algún tema más teórico. Pero sí, yo creo que me voy a seguir animando por alguna próxima publicación. No sabría decir si este año, pero sí, sí sería pronto, ¿no? Igual, si quieren leer alguno de mis trabajos periodísticos, esos están en línea, ¿no? Yo publico sobre narcotráfico, problemas ambientales, derrame de petróleo, cambio climático, no sé, sobre temas así un poco más duros. Entonces, si lo buscan en Google o en Mongabay Latam también o en algunos medios, van a encontrar esa chamba que es un poco más de reporteo, ¿no? Y, bueno, eso te comentaría. Perfecto, Gloria. ¿Verdad? Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo, tu espacio y también tu interés y también las ganas que le has puesto a comentarnos con respecto a tu poemario Canción y Vuelo de Santosa. Y en todo caso, contigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego.